Hay algo que he aprendido después de varios años invirtiendo. Que una acción haya caído mucho no significa que esté barata. Y hoy vamos a analizar una empresa que ya forma parte de nuestro portafolio, Walmex. La incluimos porque la consideramos una empresa defensiva y con características interesantes para el largo plazo. Pero que una empresa nos guste no significa que dejemos de analizarla. En 2022, Walmex llegó casi a los 82 pesos y hoy ronda los 49 pesos, una caída cerca del 40%. Entonces surge una pregunta: ¿realmente está barata o hay una razón detrás de esta caída? También quiero investigar si el máximo del 2022 estuvo relacionado con el entusiasmo y el FOMO que vivimos durante y después de la pandemia. Así que hoy vamos a revisar sus números, su crecimiento y su valoración para intentar responder algo sencillo. ¿Walmex sigue siendo una buena empresa y el precio actual representa una oportunidad? Porque una buena empresa no siempre es una buena inversión. También importa el precio que pagamos. Así que sin más, comencemos. Vamos a comenzar simplemente por el precio. Walmex llegó a 81.92 pesos el 31 de marzo del 2022. Ese fue su máximo histórico. Y aquí quiero que veamos algo. En 2021 el máximo había sido de 78.78 pesos. En 2022 llegó a 81.92 y después de ahí comenzó a bajar. En 2023 alcanzó su máximo a los 75.96, en 2024 72.88, en el 2025 66.18 y actualmente estamos alrededor de los 49 pesos por acción. Así que la caída sí ha sido importante, pero aquí viene la pregunta que yo me haría como inversionista. ¿La empresa perdió aproximadamente el 40% de su valor real? Porque precio y valor no necesariamente son lo mismo. Y para descubrirlo, tenemos que dejar de mirar solamente la gráfica y tenemos que mirar el negocio. Antes de preguntarnos si una acción está barata, primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿estamos frente a una buena empresa? Porque comprar algo solamente porque está barato puede ser un error. Una empresa puede caer un 50% y después caer otro 50%. Por eso, yo prefiero comenzar por el negocio. Walmart de México y Centroamérica es una de las compañías de autoservicio más importantes de la región. Su negocio es relativamente sencillo de entender. Vende productos que las personas necesitan, como alimentos, productos de limpieza, artículos del hogar y diferentes productos de consumo. Eso le da una característica que me parece importante: es un negocio defensivo. No significa que sea invulnerable, pero en una economía complicada, las personas siguen necesitando comprar alimentos y productos básicos. Y Walmex tiene una escala enorme. Al cierre del segundo trimestre del 2026, tenía más de 4,000 unidades entre México y Centroamérica. Entonces, estamos hablando de una empresa bastante grande y con una infraestructura considerable. Ahora viene una de las partes que más me interesa, porque podríamos pensar, bueno, la acción cayó porque la empresa está mal, pero no necesariamente. En 2025, Walmex continuó creciendo. La compañía reportó crecimiento de ventas, mismas tiendas, de aproximadamente el 3.3% en México. Además, durante ese año invirtió cerca de 38,982 millones de pesos en proyectos estratégicos. Y aquí vemos algo interesante. La empresa no está simplemente esperando, está invirtiendo para mejorar sus tiendas, tecnología, comercio electrónico, logística y productividad. Eso es algo que yo quiero ver en una empresa que pienso mantener durante muchos años. Entonces, ¿por qué cayó tanto? Aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque si la empresa sigue siendo rentable, si sigue vendiendo, si sigue abriendo tiendas, si sigue invirtiendo, ¿por qué la acción cayó tanto?
Una de las respuestas está en algo que ocurre mucho en la bolsa. El mercado cambia cuánto está dispuesto a pagar por una empresa. Imagina que tienes una empresa que gana 100 pesos y los inversionistas están dispuestos a pagar 30 veces sus ganancias. La empresa vale, en términos simplificados, 3,000 pesos. Pero después el mercado piensa, esta empresa ya no va a crecer tan rápido y ahora solo está dispuesto a pagar 17 veces las ganancias. Aunque la empresa siga ganando 100 pesos, su valoración baja a 1,700. La empresa no desapareció, pero el precio que el mercado está dispuesto a pagar cambió y creo que algo parecido puede estar ocurriendo en Walmex. Uno de los indicadores que podemos utilizar es el precio-utilidad. Básicamente nos dice cuánto estamos pagando por cada peso de utilidad que la empresa genera. En el momento de su máximo histórico en 2022, si tomamos el precio de 81.92 pesos y el BPA de ese año, la valoración era mucho más exigente. Hoy, el precio-utilidad de Walmex ronda aproximadamente 17 veces. Eso es bastante diferente. Y esto me parece importante. No estamos diciendo que el precio-utilidad de 17 automáticamente signifique barato, pero sí podemos decir que el mercado actualmente está pagando mucho menos por cada peso de utilidad que durante el periodo de su máxima valoración. Pero no quiero que nos emocionemos, porque aquí sería muy fácil decir, perfecto, la acción cayó el 40% y el precio utilidad está en 17, entonces hay que comprar. No, todavía falta algo. Tenemos que entender por qué el mercado está pagando menos y para eso tenemos que mirar los resultados más recientes. ¿Qué es lo que está pasando en este 2026? En el segundo trimestre del 2026, Walmex tuvo ingresos por aproximadamente 209,188 millones de pesos y las ventas mismas tiendas en México crecieron 1,8%. El ticket promedio aumentó 2,9%. Pero hay un dato que me llamó especialmente la atención: las transacciones, ya que disminuyeron aproximadamente 1,1%. Es decir, las personas que sí compran están gastando un poco más por visita, pero hay menos transacciones. Y esto nos dice algo sobre el consumidor. El consumidor está siendo cuidadoso, está comprando, está planeando sus compras y eso puede explicar parte de la presión que estamos viendo. Aquí es donde aparece una señal de alerta. El problema no es que Walmex esté dejando de vender, el problema es que el crecimiento se ha moderado. Y cuando una empresa que anteriormente crecía con fuerza empieza a crecer más lentamente, el mercado puede decidir que ya no quiere pagar la misma valoración. Esto es muy importante para nosotros como inversionistas, porque una buena empresa también puede ser una mala inversión si pagamos demasiado por ella. Y al revés, una buena empresa a una valoración razonable puede convertirse en una oportunidad interesante. Ahora vayamos a la pandemia y al FOMO. Y aquí quiero regresar a una pregunta que me hice al principio. ¿Walmex llegó a 81.92 pesos simplemente porque durante la pandemia y después de ella todo el mundo quería invertir? La respuesta, ¿qué te puedo decir? Es, yo no tendría información suficiente para decir que sí. Y esto me parece importante porque sería muy fácil construir una historia bonita. Durante la pandemia todos comenzaron a invertir y por eso Walmex se fue a 82 pesos. Pero los números nos cuentan una historia diferente. Durante ese periodo, Walmex también estaba creciendo. En 2020, el BPA fue aproximadamente de 1,915 pesos. En 2021, de 2,528 pesos. Y en 2022, 2,805 pesos. Es decir, las utilidades estaban creciendo y bastante. Por eso, yo no diría que el máximo de Walmex fue simplemente FOMO. Creo que hubo algo más. Fundamentos sólidos, más crecimiento, más expectativas altas, más una valoración elevada.
Ahora te voy a decir algo muy interesante. Durante los años 2020 y 2021 sí hubo un crecimiento enorme de interés de los mexicanos por invertir, pero eso no significa automáticamente que todo aumento de precio haya sido FOMO. Y creo que esta es una diferencia muy importante, porque el FOMO existe, lo hemos hablado en nuestros miércoles de criptomonedas y viernes de bolsa, pero no podemos utilizar el FOMO como explicación para cualquier subida. Tenemos que buscar evidencia. Y en el caso de Walmex, vemos que el negocio también está creciendo. Por eso, yo no diría que Walmex llegó a 82 pesos por culpa del FOMO. Diría, Walmex llegó a esos niveles en un periodo de crecimiento fuerte y valoración elevada. El entusiasmo del mercado pudo haber contribuido, pero no tenemos evidencia suficiente para atribuir el máximo principalmente al FOMO. Y para mí, esa es una de las conclusiones mucho más honestas. Es momento de ver los riesgos, porque si queremos analizar una empresa de verdad, también tenemos que buscar las razones para no comprar. Y aquí veo varias. Primero, el crecimiento se ha desacelerado. Segundo, el consumidor mexicano está mostrando cierta cautela. Tercero, la competencia es fuerte. Y cuarto, la empresa está invirtiendo muchísimo dinero y esas inversiones necesitan generar resultados, porque invertir por invertir no es suficiente. Lo que queremos ver en los próximos años es que esas inversiones se conviertan en más ventas, más productividad, más flujo de efectivo y finalmente más utilidad para los accionistas. Pero también hay razones para seguir siendo optimistas. Walmex continúa teniendo una posición muy fuerte, continúa invirtiendo, continúa desarrollando comercio electrónico y también está buscando nuevas formas de generar ingresos y mejorar la productividad. Por ejemplo, durante el 2025, la empresa destinó el 39% de sus inversiones estratégicas a remodelaciones, el 24% a cadena de suministro y el 8% a e-commerce y tecnología. En 2026, la compañía mantiene un programa importante de inversión. Entonces, la pregunta no es solamente, la acción cayó. La pregunta es, ¿esta empresa puede utilizar sus recursos para volver a acelerar su crecimiento? Y eso solo lo podremos comprobar con los próximos resultados. Entonces, ¿está barata? Después de revisar todo esto, yo no diría que Walmex está regalada, pero tampoco me parece correcto decir que simplemente está barata porque cayó un 40%. Mi lectura sería diferente. Walmex parece estar más razonablemente valorada que durante su máximo en 2022. Actualmente estamos hablando de un precio-utilidad cerca de 17 veces y el mercado está poniendo un precio mucho más bajo a la empresa que hace unos años, pero también está exigiendo una razón, que Walmex vuelva a demostrar crecimiento. Por eso yo la pondría en una categoría que llamaría empresas de calidad a una valoración más razonable, pero con un crecimiento que deberíamos de vigilar. Antes de terminar, vamos con el seguimiento de nuestro portafolio. Esta semana no realizamos ninguna compra. Decidimos simplemente seguir acumulando capital y esperar nuevas oportunidades. Y creo que eso también es importante mostrarlo. No estamos obligados a comprar cada semana. Si encontramos una empresa interesante, primero analizamos si el precio tiene sentido. Y si no estamos convencidos, esperamos. Así que esta semana, cero compras, seguimos acumulando capital y esperando oportunidades, porque en la inversión a largo plazo, no hacer nada también puede ser una decisión. Después de revisar todo esto, ¿Walmex está barata? Mi respuesta sería la siguiente. Está mucho más barata que en su máximo histórico, en términos de valoración, pero no necesariamente es una ganga. La empresa sigue siendo fuerte, sigue generando dinero, sigue invirtiendo, pero su crecimiento se ha moderado y el consumidor está mostrando señales de cautela. Por eso, creo que la verdadera pregunta no es, ¿Walmex va a regresar a los 82 pesos? Porque nadie lo sabe. La pregunta que realmente deberíamos hacernos es la siguiente.
¿Los resultados futuros de Walmex justifican pagar el precio que hoy estamos pagando? Y esa es una pregunta mucho más inteligente para un inversionista. Porque recuerden, una acción que cayó no necesariamente está barata y una acción que subió tampoco necesariamente está cara. Lo que importa es la relación entre el precio que pagamos y el valor y las ganancias que esperamos recibir del negocio. Yo soy Carlos Corona y esto es la Bitácora de la Riqueza. Nos vemos en el próximo viernes de bolsa y recuerda, solo debes dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.